la mente de Cristo, ¿no es cierto? La mente de Cristo. Y la última vez que hablé hace unas 3 semanas, hablamos de unos 10 características que son evidencia que tenemos la mente de Cristo. Para los que no se acuerdan, rápidamente, yo sé exactamente quién soy, conozco el propósito de Dios para mi vida. Número 3, siempre estoy consciente que Dios está conmigo. Número 4, cuando tengo la mente de Cristo, permito que Dios escoge mis palabras. Duro esa. No me preocupo en complacer a todos. Número 5. 6, dependo del poder de Dios y no el mío. 7, perdono a mis enemigos. Número 8, soy dispuesto a sacrificar para otros. 9, quiero hacer la voluntad de Dios, no el mío. Y el último, pienso con perspectiva eterna. Estas son 10 características de una persona que tiene ya la mente de Cristo. Yo quiero cerrar esta serie hablando el día de hoy acerca de la batalla de la mente. La batalla de la mente. Y miren, la verdad es que el campo de batalla de la guerra espiritual, más que nunca, está aquí, ¿no es cierto? Está aquí en la cabeza de uno. El enemigo desea atacar nuestra mente, quiere depositar ahí mentiras, el enemigo quiere poner en nosotros patrones de pensamiento que van en contra de la palabra de Dios. La Biblia es muy clara en cómo ganar esta batalla y en cómo llevar cautivo todo pensamiento que va en contra de la palabra de Dios. Vamos a empezar con uno de aquellas citas bíblicas. Y esto se encuentra en 2 de Corintios. Los que tienen sus Biblias, la mayoría ahora tienen en el celular como yo, ¿no es cierto? Pueden abrir sus Biblias al 2 de Corintios capítulo 10 y vamos a empezar a leer desde el versículo 3. Y si me dan 2 segundos, yo también me igualo aquí. 2 de Corintios capítulo 10 desde el versículo 3. Es verdad que aún somos seres humanos, pero no luchamos como los seres humanos. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Oremos. Dios, te pido que me des palabra, que yo hablo lo que tú deseas revelarnos el día de hoy, Señor, que bendices mi boca, mis labios, Señor, y que nosotros podemos tener oídos para escuchar y que esto se siembre en nuestros corazones. Amén. Ok. Miren, número 1, nosotros no podemos entretener pensamientos acerca de Dios, su creación y nuestras propias vidas. Nosotros no podemos entretener pensamientos acerca de nosotros que Dios mismo no piensa acerca de nosotros, acerca de su creación y acerca de Él. Nosotros no podemos entretener pensamientos que van en contra de Dios. El momento que nosotros lo hacemos, estamos dando lugar a una mentira. ¿Ok? Y nuestros patrones de pensamiento entran en guerra con los propósitos de Dios para nuestra vida. Cuando nosotros entretenemos pensamientos acerca de nosotros que no son de Dios, estos entran en guerra con el propósito de Dios para nuestra vida. Cuando nosotros permitimos que nuestros pensamientos habiten en lugares
que son contrarios a la palabra de Dios sobre nuestra vida, entramos en una guerra con lo que Dios desea para nosotros y la palabra de Dios sobre nuestra vida. Entramos en guerra. Yo empiezo a creer una mentira y empiezo a entrar en guerra espiritual con los propósitos y los diseños de Dios para mi vida. ¿Estamos claros ahí? En Romanos 8 podemos ver la palabra de Dios que dice que la mente que está ocupada en la carne ¿es qué? Es muerte. La forma de pensar que según la carne es muerte. Y cuando nosotros estamos ocupados en la forma de pensar de nuestra carne, nuevamente esa mente entra en guerra contra Dios. Y no solamente eso, está destinado al fracaso la persona que da lugar a los pensamientos de la carne. Es una mente y por ende una persona destinado al fracaso porque es incapaz de cumplir con la dirección y los propósitos de Dios para tu vida. Nuevamente en 2 de Corintios capítulo 10 nosotros podemos ver que la palabra de Dios dice que tenemos que destruir y desbaratar. Destruir y desbaratar. Oigan esto, estos no son palabras suaves. Estos son términos violentos. Y quiero que capten bien esta imagen. Sobre todo en los tiempos bíblicos, cuando hubo una guerra, no es que sucedió una guerra de accidente. No es que una mañana se levantó un rey y se iba contra otro pueblo y por casualidad entró a una ciudad. Cuando hubo una guerra, y hasta el día de hoy cuando hay guerra, es algo violento. Y aquí podemos ver que la palabra de Dios habla claramente que tenemos que destruir y desbaratar y llevar cautivo las fortalezas. Tenemos que llevar cautivo patrones de pensamiento, imaginaciones, argumentos y razonamientos que son inconsistentes con Dios. Yo no estoy hablando de cuando estás compitiendo un deporte y a veces pasa que sin querer queriendo terminas ganando un partido. Yo no estoy hablando de este tipo de tema. Yo estoy hablando de desbaratar de forma violenta los patrones de pensamiento en tu vida que van en contra de Dios y la palabra de Dios sobre tu vida. Ya vimos, dice el recordatorio, de qué es lo que vimos y cómo son las personas que tienen dominados sus patrones de pensamiento. Estas 10 características de una persona que piensa conforme a la mente de Cristo. Y mira, la mente de Cristo es completamente diferente a nuestra forma de pensar. Es completamente distinto. No va conforme a nuestro pensamiento humano. Nuestro default es un pensamiento que es contrario a que es el pensamiento de Dios y la mente de Cristo. Quiero hablarles un ejemplo de esto. Vamos a Marcos capítulo 8. Vamos a Marcos capítulo 8. Y comenzamos en versículo 14. Dice, los discípulos se habían olvidado de llevar comida, así que en la barca solo tenían un pan. Jesús les mandó, abren los ojos y cuídense de la levadura de los fariseos y también de la levadura de Herodes. Ellos se decían entre sí, lo dice porque no trajimos pan. Pero Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué discuten? ¿Por qué argumentan? ¿Por qué razonan de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Todavía tienen cerrada la mente? ¿Tienen ojos pero no ven?
¿Tienen oídos pero no oyen? ¿Acaso ya no se acuerdan cuando yo repartí los 5 panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas del pan sobró y qué recogieron? Y ellos dijeron 12. Y cuando repartí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pan que sobró recogieron? Ellos respondieron 7. Entonces les dijo, ¿y cómo es que todavía no entienden? Aquí podemos ver en esta cita que Jesús está diciendo, cuidado la levadura de los fariseos, cuidado la levadura de Herodes. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Cuál es la levadura de los fariseos? Pensemos un rato cómo eran los fariseos. Ellos tenían un sistema religioso, pero ¿cuál era la característica de este sistema religioso de los fariseos? Era un sistema muerto. Dios estaba presente, pero Dios no estaba en el centro. Dios estaba presente, pero era un Dios sin poder. Era una religión de reglas, no una experiencia viva. Era una forma de pensar acerca de quién era Dios, que tenemos Dios en el centro supuestamente según ellos, pero realmente no era el caso. Patrones de pensar acerca de quién es Dios y cómo relacionarse con Él de una forma corrompida. Eso era la levadura de los fariseos. Y la levadura de Herodes. Pensemos un rato, ¿quién era Herodes? Era el rey en ese entonces, ¿no es cierto? Era el rey de los judíos y él tenía su sistema sociopolítico en donde Dios no estaba presente para nada, más bien era un sistema enfocado en la naturaleza humanista, ¿no es cierto? En donde Dios no está presente. El ser humano es capaz de hacer todo sin necesidad de tener a Dios. Y aquí en esta cita, Jesús está diciendo a sus discípulos, cuidado de la levadura de estas dos formas de pensar, estos dos patrones de pensamiento que son del mundo. El uno es la religión, es puro reglas y tienes que relacionarte a Dios a través de las reglas y cumplir las cosas. O la otra forma de pensar del mundo es, mira, tú puedes todo, tú no necesitas a Dios en tu vida, tú eres capaz de solucionar tus problemas solo, sin la necesidad de tener a Dios presente en tu vida. Dos grandes patrones de pensamiento que podemos ver activo, vivo, muy presente en el mundo hoy en día también. ¿No es cierto? ¿Y cómo era la reacción de los discípulos? Jesús dice, cuidado de la levadura. Y ellos dicen, seguramente está diciendo esto porque no trajimos pan. Tenemos apenas un pan. Y Jesús está diciendo, necios, ¿dónde está la comida? Preocupados y confundidos, pensando que Jesús les estaba haciendo un reclamo, ¿no es cierto? Y ellos no tenían para el almuerzo. Más bien Jesús está dándoles una lección muy importante acerca de cómo cuidar a nuestros patrones de pensamiento. Y ellos reaccionando en temor, ¿no es cierto? Lo primero que hacen es, su reacción es de temor. Dios me está reclamando. A propósito, en tu vida, tú vas a tener uno de dos patrones de reaccionar o de tomar decisiones. La mayoría de las personas toman sus decisiones, basan su vida en uno de dos patrones. Principalmente tu gran motivador va a ser o de amor o de temor. Y cuando nosotros llevamos nuestra vida, tomamos nuestras decisiones, nosotros reaccionamos siempre desde un punto de temor y no de amor. Eso es señal de que todavía no hemos aprendido quién es Dios y qué es lo que Él desea para nuestras vidas. Versículo 17.
Jesús les pregunta, ¿por qué están argumentando? ¿Por qué discuten entre ustedes? ¿Por qué no tenemos pan? Y si nosotros vamos al griego, podemos ver que la raíz de esa misma palabra, de argumentar, discutir, es el mismo raíz de 2 Corintios 10, cuando habla de imaginaciones, especulaciones, altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y de ahí Jesús empieza a reclamarles un poco a los discípulos. Y dice, ¿por qué están dudando de mí? Porque tu forma de pensar, porque tu razonamiento sigue en guerra contra mí. ¿No se dan cuenta cuántas veces he multiplicado pan y comida para los miles de personas y todavía no entienden el poder que yo tengo? Porque lo primero que enfocan es en lo que no tienen y más bien en lo que yo soy capaz de hacer. Porque nuestro patrón principalmente en la vida es nosotros enfocamos en nuestro problema, enfocamos en lo que no tenemos, enfocamos en todos los problemas que la vida nos lanza y más bien nosotros no somos capaces de poner nuestra mirada en Dios, en Jesús y darnos cuenta que nosotros somos sus hijos y Él es nuestro proveedor. Nosotros no somos capaces muchas veces de tener un patrón de pensamiento que es conforme a la palabra de Dios. Dios tiene para nosotros un amor infinito. Y nosotros siempre enfocamos nuestra mirada y dirigimos nuestros pensamientos en todo lo que no tenemos, en nuestra escasez. Jesús les retaba a sus discípulos. Y básicamente estaba diciéndoles, ¿por qué no entiendes mi forma de pensar? Están habitando en una realidad que es contrario a cómo yo vivo la vida. Cómo pienso yo. Y además tu forma de pensar está en contra de lo que les he asignado que hagan. Mira, cuando nosotros recién conocemos a Cristo, lo más típico es que nosotros luchamos con los pensamientos, digamos, los más malos, ¿no? La mentira, la lujuria, avaricia, ¿no es cierto? Lo primero que Dios empieza a hacer con nosotros es irnos cambiando de estos grandes pensamientos que son los más visibles, ¿no es cierto? Es muy fácil que nosotros conocemos a Cristo, dedicamos nuestra vida a Él y, oye, las cosas más contrarias, es muy fácil darnos cuenta de estos temas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero pasa el tiempo. Ya una vez que empezamos a ir cambiando estas cosas en nuestra vida y vamos entregando estos pensamientos a Cristo. Y después Dios empieza a trabajar en otras áreas, ¿no es cierto? Los patrones de pensamiento que son quizás a veces son más sutiles y no son tan visibles. Y aquí podemos ver un patrón aquí en este ejemplo de Marcos 8, en donde Jesús está cuestionando a los discípulos. Ellos estaban dudando del poder de Dios para proveer. Y estos son los patrones de pensamiento que a veces son más sutiles, no es muy visible, pero ¿cuántas veces nosotros en nuestras vidas hemos dudado? ¿Cuántas veces nosotros, y yo mismo me ha pasado, que nos enfrentamos en una situación difícil? ¿Acaso aquí soy el único que ha tenido un momento difícil económico? Creo, nadie más aquí ha tenido un momento así, ¿o sí? ¿Alguien más ha tenido un momento difícil económico en la vida? Ya, ok, no soy el único, qué bueno. ¿Y qué es lo más fácil en estos momentos? ¿Qué es lo más fácil? ¿Cuál es nuestro default? Enfocamos también en nuestra escasez, ¿no es cierto? ¿O estoy mal? ¿Cuántos de ustedes cuando hayan enfrentado una situación así también han experimentado un milagro de Dios? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado.
Y muchas veces nosotros consideramos ese milagro como una intervención única que Dios hizo en ese momento. Y para nosotros es muy fácil reconocer el hecho que Dios intervino en esa situación, ¿no es cierto? Eso pasa. Y nosotros a veces no somos capaces de reconocer que en esos milagros Dios está revelando su naturaleza y su forma de pensar para con nosotros. A veces quedamos nosotros y nos acordamos del hecho, la intervención, el milagro, y nosotros no damos cuenta que eso mismo es la naturaleza de Dios para con nosotros, sus hijos. ¿Me están escuchando? ¿Me están entendiendo? ¿Esto tiene sentido? Yo creo que quizás aquí el día de hoy algunos de ustedes están en situaciones difíciles y ustedes mismos pueden estar dudando del poder de Dios de intervenir en tu vida, en tu situación, en tu circunstancia. ¿Cuántas veces tiene que Dios intervenir para que nosotros tengamos claro y entendemos su naturaleza? A Dios le faltan recursos. Cuando nosotros estamos en momentos difíciles, cuando nosotros estamos en puntos críticos, cuando estamos en crisis, ¿acaso Dios le falta la respuesta para nuestra situación? ¿Es Dios incapaz de dar una respuesta y responder en ese momento de crisis? A Dios le falta recurso, sea económico, recurso de no solamente la economía, sino que una palabra, un consejo, sanidad, y no solamente de salud, sino sanidad en nuestra vida, de nuestro corazón. ¿Acaso Dios le hace falta recurso para tu situación? No. Otra cosa que podemos ver en la naturaleza de Dios, la forma de Dios y la naturaleza de Dios es de darnos libre albedrío. Dios vive y literalmente murió para proteger nuestro libre albedrío. ¿Acaso cuando Dios creó la humanidad, ustedes piensan que realmente Dios no se dio cuenta que íbamos a entrar en rebelión con Él? Y aún así nos dejó libre albedrío. Dios está tan interesado en nuestro libre albedrío que literalmente nos dejó escoger muerte. Y Él mismo vivió, murió, resucitó para proteger ese libre albedrío. ¿Es posible que nosotros amamos sin tener ese libre albedrío? Es imposible. Hay una gran diferencia entre entender los hechos de Dios, esas intervenciones milagrosas y la naturaleza de Dios. Tú puedes ser testigo de sus hechos, de sus intervenciones, de sus milagros y no llegar al entendimiento completo de su naturaleza. Tú vas a dejar que la ausencia de una victoria inmediata en tu vida, que eso cambie la revelación de quién es Dios y cómo es su naturaleza. Miren, toda mentira, toda cosa falsa que alguna vez escuchamos o que creemos es una mentira que proviene directamente ¿de quién? De Satanás o sus demonios. ¿Y cuál es el objetivo de esas mentiras? ¿Cuál es el objetivo del enemigo en plantar esas mentiras en nuestra mente? Es para hacernos entrar en guerra contra lo que Dios desea para nuestra vida.
es para que nosotros entremos en guerra con la mente de Cristo y lo que deberíamos tener como patrones de pensamiento. Y miren, la verdad es que muchas veces decimos, el diablo es poderoso, es el opuesto de Dios, Dios es bueno, Satanás es malo, pero escuchen esto, Satanás no es competencia para Dios y no es el opuesto de Dios. Satanás es otro ser creado, ¿no es cierto? El diablo nada más es un ser creado de Dios y no compite con Dios. Es infinitamente por debajo de Dios y de su poder. Ya ha sido derrotado, ¿no es cierto? Satanás ya fue derrotado. No estamos luchando contra carne y hueso para derrotar a Satanás, porque ya fue derrotado. El único poder que tiene Satanás, nuestro enemigo, ¿cuál es? ¿Cuál es el único poder que tiene? ¿Alguien aquí sabe? Que nosotros creemos las mentiras que nos dice. Que nosotros damos lugar a esas mentiras, a esos patrones de pensamiento que Él planta en nuestra mente. Y que nosotros empezamos a vivir nuestra vida bajo esos paradigmas. Nada más. Ese es el único poder que tiene el enemigo sobre nosotros. Nosotros hemos recibido a Cristo, hemos sido salvados, hemos recibido salvación, somos cubiertos en su sangre y el único poder que el enemigo tiene sobre nuestras vidas es creer una mentira que Él ha plantado en nuestra mente. Mira, ninguna mentira tiene el poder para competir con la belleza de la verdad. Jesús, ¿qué dijo? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ningún enemigo, ninguna mentira de Satanás puede competir con esa verdad de la palabra de Dios. Vamos a otra parte de la Biblia, vamos a Mateo 16 y vamos a leer desde, quizás más bien les comento un poco para ir avanzando con el tiempo. Mateo 16, Jesús está preguntando a sus discípulos, ¿quién soy yo? ¿Qué dicen las otras personas? Y le dicen, mira, algunos de los otros dicen que eres el profeta tal, que tú eres Isaías, no sé qué, no sé cuántos. Y luego Jesús les dice, a ver, ok, ya, eso dice la otra gente, pero ustedes, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo para ti? Y Pedro responde y dice, tú eres el Cristo. Y Jesús le responde, bienaventurado eres Pedro, porque solo Dios le puede haber revelado eso. Bienaventurado eres Pedro, porque solo Dios te puede haber revelado eso. Linda parte de la Biblia, ¿no? Jesús le anima a Pedro y Pedro sale, soy el discípulo que lo sabe todo, soy bacanísimo, Jesús ya me he hecho humos. ¿Y qué pasa? Un par de versículos más allá, ¿qué dice en ese mismo capítulo? Pueden leer después en Mateo 16. No pasa más de 3, 4 versículos más allá y la Biblia dice que Jesús empieza a explicar a sus discípulos que debe morir y que debe resucitar. ¿Y qué hace Pedro? Pedro pensando, acerté en una, voy a acertar en otra. Jesús, ven acá. Y en privado le dice, oye, Jesús, ten piedad de ti, por favor. No dejes que esas cosas te pasen, pana. No vale la pena que hagas esto. Y el mismo Jesús que hace 3 versículos le alaba a Pedro, ¿qué le dice al Pedro? A ver, Satanás, ponte detrás de mí. ¡Uy! Quiero leer aquí exactamente qué dice. Estoy en Mateo 16.
Pedro le llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. Pero Jesús se volvió y le dijo al Pedro, aléjate de mi vista, Satanás, me eres un tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. ¿Qué estaba haciendo Pedro en ese momento? Pedro no estaba pensando en cuál era el propósito mayor de Dios para la vida de Jesús, sino estaba pensando desde una perspectiva humana, netamente humana. No te dejas morir, o sea, no te entregues, Jesús. Eso no tiene sentido. Él estaba pensando conforme nosotros pensamos y no estaba viendo el propósito mayor de Dios. Mira, la humanidad sin Cristo en el centro es demoníaco en naturaleza. Eso es fuerte, pero es la verdad. Si Cristo no es el centro de nuestra vida y de nuestra forma de pensar, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, de carne demoníaca. Por Cristo, para Cristo, son todas las cosas. Y cuando tú quieres construir algo sin Cristo en el centro, es un buen intento, pero destinado al fracaso. Romanos 12, 1 y 2, que he hablado en toda esta serie, ¿no es cierto? Deberíamos ser renovados mediante la transformación de nuestra mente. El enemigo no puede habitar en una mente transformada. ¿No es cierto? Y cuando nosotros tenemos patrones de pensamiento que son contrarios a la palabra de Dios, es en donde Él toma refugio. Él puede estar ahí seguro, tomando refugio, a salvo, y desde ese lugar, desde sus patrones de pensamiento, tiene acceso abierto para irnos atacando. La palabra de Dios dice que deberíamos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Deberíamos arrepentirnos. Esa palabra arrepentir, hablamos hace un par de semanas que eso significa un cambio de mente. No solamente una tristeza, sino un cambio de mente, un cambio de pensar. Mi tristeza por mi pecado tiene que ser lo suficientemente fuerte para cambiar mi perspectiva de lo que pienso ser verdad. Y debo alinear mi forma de pensar conforme a la palabra de Dios. Vamos a ir cerrando en 2 minutos más. Nosotros podemos ver cuando Dios empieza a transformar nuestra mente, nuestra forma de pensar, es en cuando Dios puede empezar a realmente obrar milagros en nuestra vida, ¿no es cierto? Puede ir liberándonos. Nosotros podemos ver de victoria en victoria. Yo sí creo que más y más el enemigo quiere atacar nuestros patrones de pensamiento y hoy en día es más fácil que nunca caer en patrones de pensamiento humanista del mundo y parece que estamos atacados con razonamientos y argumentos por todo lado. Y mientras más fuerte es la guerra espiritual, más poderosos son los milagros de Dios para irnos liberando, para ir manifestando su presencia y su poder también. ¿No es cierto? Podemos ver y hemos visto aquí en nuestra congregación, hemos visto milagros. Dios provee de forma milagrosa para las personas. Sanidades, ¿no es cierto? Hemos visto vidas tocadas, vidas transformadas. Eso es un milagro de Dios. Para Dios a veces es mucho más fácil sanar nuestro cuerpo que hacer que nosotros cambiamos nuestra forma de pensar. Yo les hago una pregunta. ¿Cómo está tu corazón? ¿Tienes un resentimiento contra Dios? Tal vez
por las cosas que han pasado en tu vida, tienes un corazón endurecido para con Dios. Tener un corazón duro, endurecido, envenena tu mente. Y para ir cerrando, podemos ver en Efesios capítulo 6 que la palabra habla acerca de la armadura de Dios. Pablo, escribiendo a la iglesia de Efesios, dice: por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza, que estén revistados de toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, pueden resistir hasta el fin y permanecer firmes. Por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con el corazón de justicia y con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Cúbranse con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí, ¿qué dice la palabra de Dios? Cubre tu cabeza, cubre tu mente con la salvación. Una vez que nosotros somos salvados y hemos recibido a Jesús para nuestra vida, deberíamos ser transformados en nuestra forma de pensar. La salvación debería transformar nuestra forma de pensar, ¿no es cierto? Deberíamos modificar nuestros patrones de pensamiento y deberíamos ser cubiertos con el casco de la salvación. Y además nosotros tenemos todo lo demás de armadura para hacer guerra con el enemigo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el enemigo nos lance esas flechas incendiarias. Yo les invito a pensar, ¿cuál es el lugar principal de ataque del enemigo para nosotros? Quiere atacarnos aquí. Quiere hacernos creer mentiras. Y nosotros tenemos un escudo de fe, tenemos una armadura completa que nos protege. ¿No es cierto? Les animo. Nuestros patrones de pensar. Seamos radicales y violentos en desbaratar aquellos patrones de pensamiento que van en contra de la palabra de Dios. Tengamos cuidado que nosotros fundamos nuestras vidas, que tomamos decisiones, que vivimos a diario sobre cimientos de mentira. Cimientos de mentira acerca de quién es Dios. Cimientos de mentira acerca de quiénes somos nosotros. ¿Cuál es nuestra identidad? Cimientos de mentira acerca de qué es lo que Dios desea para nosotros. Cimientos de mentira que dice que nosotros no somos dignos. No somos dignos del amor de Dios, la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Mentiras que dice que nosotros no tenemos un propósito en la vida. Mentiras que dice que nosotros no tenemos que estar fundados sobre Dios, que Dios no debería ser el centro de nuestra vida, que yo puedo solo, que no necesito de Dios en mi vida. Tengamos mucho cuidado. Eso les animo. Tener la mente de Cristo. Cerremos. Dios, te doy gracias por tu palabra. Tú eres